Muy buenos días, hermanos. Hoy ustedes van a aprender un poquito del portuñol. Yo soy pastor Danilo Scarpelli. Estamos, gracias a Dios, a 10 años en Chile. Estoy pastoreando la misma iglesia, Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor, en Las Condes, Santiago, Las Condes. Por la gracia de Dios, próximo mes estamos cumpliendo 27 años como iglesia. Hemos plantado 10 iglesias ya, que son iglesias hoy, y en este momento estamos plantando 4 iglesias. Esa es una historia de milagros, de la gracia de Dios. En este momento nos juntamos en Las Condes, en La Reina, en el centro, en Curicó, en Valdivia, y eso es por la gracia de Dios. Y también por entendimiento de que somos llamados a hacer el nombre del Señor conocido. Yo soy casado con Dayana, tenemos 2 hijos, Daniel y Daniela. Soy Danilo, mi señora es Dayana. Gracias. No somos tan creativos con los nombres, pero ahí estamos. Hace creo que unos 8 años conocí a Nico, 8 o 9 años. Somos amigos, trabajamos juntos, nos juntamos. Hace un tiempo él me compartió las luchas, el deseo de seguir avanzando como iglesia. Empezamos a orar juntos y hasta que tomamos la decisión de caminar juntos. Porque el reino de Dios es un reino de amigos, ¿cierto? Fue el Señor Jesucristo que dijo a sus discípulos eso. Entonces estamos juntos, hermanos. Les traigo un abrazo apretado de la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor. Ellos están orando por ustedes y estamos verdaderamente juntos en esta caminata para hacer la voluntad de Dios y para entender la dirección que Dios nos está entregando, para cumplir los 2 o los 3 supremos propósitos de nuestra existencia: gloria de Dios, edificación de su iglesia y expansión de su reino. Eso es. Somos una iglesia con una visión misionera. Estamos ayudando a plantar una iglesia en Chiloé, estamos ayudando a plantar una iglesia en Italia, y estamos ayudando a plantar una iglesia en Costa Rica, porque entendemos lo que el Señor Jesucristo nos enseña cuando, hablando con los discípulos, que tenemos que ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos apoyando la iglesia ucraniana. He estado en Ucrania ya 4 veces. Estuve en Ucrania en medio de la guerra, predicando y las bombas explotando. Una experiencia para entender que la iglesia a veces es probada y pasa por situaciones de adversidades. Pero la iglesia necesita mantenerse fiel. ¿Ok? Bueno, tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, pero solo quiero decir que hay un plan de nosotros como iglesia presbiteriana, que es hacer 3 encuentros con ustedes, con los miembros de la iglesia, para que podamos entender un poco qué es lo que cree la iglesia presbiteriana. De partida les digo que es la Biblia, en primer lugar. La nación más presbiteriana del mundo hoy es Corea del Sur, donde está el pastor Nico. Y es el pueblo conocido por un pueblo de oración. La acusación de que la iglesia presbiteriana es una iglesia fría no es cierta. Es una iglesia misionera, una iglesia de oración. Como toda iglesia hay gente de todo tipo. Hay unos que oran, otros que no oran, ¿cierto? Hay unos que trabajan, hay otros que dan trabajo. Así es la vida. Pero va a ser un momento muy bueno y invitamos a todos ustedes para participar. Y también un momento para sacar dudas, para mirar la Biblia, para mirar lo que cree
cómo nos organizamos. La iglesia presbiteriana es una iglesia formal. Tiene una forma de gobierno que es a veces puede parecer un poco lenta, pero nos protege de nosotros mismos. Y eso es súper importante. Ordenada, muy ordenada, con los procesos. Bueno, vamos a tener instancia para eso. Yo, como sé que tengo solo 80 minutos para predicar, tengo que partir, ¿cierto? He leído Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Qué versión es esa que hemos leído? ¿Es la Reina Valera 1960? ¡Qué bueno! Yo soy creyente raíz que anda con la Biblia en la mano y todo, pero tenía dudas y se quedó en el auto, así que tengo aquí también, pero yo creo que es muy importante tener la Biblia en la mano, cuaderno y lápiz. A mí me gusta escuchar prédicas así, estudiando, aprendiendo, porque nosotros tenemos que conocer siempre, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versículo 1, esta carta hermosa, muy teológica. Pablo se presenta en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya hemos orado y pedimos que el Señor nos bendiga en este momento. Esta carta es la carta que tiene la introducción más larga de todas las cartas escritas por Pablo. Tiene 93 palabras en la introducción. Pablo saluda como en todas las cartas, pero va desarrollando estos saludos en cada parte. Pablo no conocía los cristianos de Roma. Él no conocía la iglesia de Roma presencialmente. Es muy posible que esta iglesia nace en el Pentecostés, cuando habían por lo menos 14 nacionalidades ahí, pueblos, y estaban los romanos. Y es muy posible que de ahí nace con la habitación permanente del Espíritu Santo que vino sobre los cristianos en el Pentecostés. Ahí estaban también estos hombres y mujeres. Es una iglesia conocida, que tenía muchos desafíos, que tenía cristianos gentiles, que no eran judíos, y cristianos judíos. A veces habían temas entre ellos, y es uno también de los propósitos por los cuales Pablo escribe esta carta. Habla de muchas cosas, habla mucho de la justificación por fe. Esta carta es muy interesante porque en la historia de la iglesia y de los avivamientos de la reforma, fue leyendo esta carta, una llama del Espíritu Santo nació en el corazón de muchos hombres. Agustín, Lutero. La reforma protestante es motivada por la lectura de 2 versículos de este capítulo. Capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17, cuando Lutero, por el Espíritu Santo, quitó todo el peso de sus espaldas al entender que el justo por la fe vivirá. No por su performance, no solo por sus capacidades, no por la fuerza de su brazo. Es obra santa de Dios. Y él entendió eso. Y ahí la reforma protestante del siglo XVI era impagable, porque es de Dios. Era como una ola, una onda que barre sin que nadie tiene dominio sobre lo que Dios hace. Es controlada solo por el poder de Dios. Eso fue lo que sucedió. Bueno, hay 4 propósitos por los cuales escribe Pablo esta carta. 4. Primero, había un motivo teológico. La centralidad del Evangelio en la iglesia de Cristo. El Evangelio está en el centro. Hay también un motivo doctrinal. Justificación por fe, como hemos dicho, y salvación en Cristo,
también ahí corrigiendo herejías que había dentro de la iglesia. Pablo trabaja muy fuerte en eso. Hay un motivo eclesiástico que es unir la unidad de la iglesia en estas diferencias entre los cristianos gentílicos y los judíos. Pero hay un motivo misionero clarísimo. Pablo se preparaba para ir a Roma y quería que la iglesia de Roma lo enviara a España como misionero. Por eso que Pablo habla acerca de este evangelio, diciendo: este evangelio, este contenido que yo quiero predicar a España y necesito que ustedes me apoyen. Era uno de los propósitos de Pablo también. Ahora, son 16 capítulos. 16 capítulos y hay dos líneas paralelas en los 16 capítulos de Romanos. O sea, dos temas que pasan por todos los capítulos. Primer tema es acerca de la finalidad de la iglesia, propósito de la iglesia. ¿Cuál es? La gloria de Dios. En todo tiempo, Pablo tiene en su mente, aprendió de Cristo, que por toda su vida perseguía la gloria del Padre. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, si por un lado está la primera línea, que es la finalidad de la iglesia, la segunda es la prioridad de la iglesia. ¿Cuál era la prioridad de la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Primero, claro, para glorificar a Dios, para adorar a Dios, pero la iglesia tiene una misión: proclamar el evangelio de Dios. Y la iglesia tiene que dar frutos en ese aspecto. Es una tristeza tremenda ver que hay cristianos que llevan toda una vida en una iglesia y nunca han llevado una persona a Cristo. No han discipulado, no han predicado. Y esto es triste. Y aquí vemos esta misión clara de la iglesia. Este llamado nos recuerda este llamado. Bueno, como Pablo no era conocido de la iglesia, había muchas cosas que se decían de Pablo. Y es por eso que Pablo en el capítulo 1 se presenta, y esta presentación es más larga, porque Pablo también hace una defensa de su ministerio. Él era acusado de ser un traidor de los judíos, de ser, no sé cómo se dice, hay una palabra que no es muy buena aquí en Chile, es la que me viene en la cabeza, un chanta. ¿Cuál es una palabra más formal para no decir esa? ¿Ah? Ya, vamos con esa entonces. Y era como un aprovechador, un oportunista. Entonces Pablo, él dice: yo soy Pablo. Él se presenta: soy Pablo. Versículo 1, siervo de Jesucristo. ¿Ustedes saben quién es Pablo? Era el hombre más influyente de su tiempo. Ciudadano romano, educado a los pies de Gamaliel, políglota, fariseo de la tribu de Benjamín, un hombre con una capacidad, un hombre que conocía, detenía la profundidad de la filosofía griega. Era uno de los hombres más preparados de su tiempo, y él deja todos estos predicados, adjetivos de lado, y él se presenta: yo soy Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Yo soy siervo de él, para que ustedes me conozcan. Esta es mi identidad. Es como Santiago, medio hermano de Jesucristo. En su carta, él escribe diciendo: yo soy Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Él podría decir: oye, les voy a escribir, yo soy el hermano de Jesucristo, me hagan caso, tengo autoridad. No, soy Santiago, siervo de Jesucristo. La palabra utilizada por Pablo aquí es conocida: doulos, esclavo. Y para un romano decir que es esclavo es solamente por la gracia de Dios, porque los romanos eran altivos. Yo soy ciudadano romano,
por mi abuelo que llegó a Brasil de Italia, de Roma. Entonces estoy diciendo, y también por estudiar la historia, que un romano se diga yo soy esclavo del Señor Jesucristo, es por el poder del Evangelio. Y Pablo se presenta así. Su identidad. Fui llamado para ser apóstol. Esta es mi vocación. El llamado de Dios para mi vida. Y mi misión, apartado para el Evangelio de Dios, predicar el Evangelio. Esta es su presentación. Entonces, la primera enseñanza, por el honor del tiempo, porque hay alguien que me va a avisar aquí cuando tengo que terminar, por el honor del tiempo, podemos ver algunas enseñanzas aquí en estos 5 primeros versículos acerca del Evangelio. Primero, la naturaleza del Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Es decir, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Dice el texto: soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El origen del Evangelio es el propio Dios. El Evangelio no es creado por hombres, por denominaciones, por iglesias, por naciones, por partidos políticos. No. El Evangelio no es de este mundo, tiene origen en Dios. Yo soy apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios, viene de Dios, es la manifestación de Dios y es el poder de Dios. Después, en el versículo 16 y 17 de este capítulo, Pablo nos va a decir que este Evangelio es el poder de Dios que salva y que transforma. Entonces, no es una invención humana, es de Dios. Por lo tanto, podemos predicar este Evangelio con tranquilidad y con paz, porque es el poder de Dios que puede transformar el corazón más duro, como el corazón de un Pablo que perseguía a la iglesia con tanta fuerza, con tanta violencia, y le derriba por tierra. Él tiene que decir como un judío, cuando él está caído en el camino de Damasco, y él escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos entrega una información en el texto original. Pablo dice: ¿quién eres tú, Kyrios? Él sabía que estaba teniendo una experiencia de parte de Dios. Y él dice: Kyrios. Para un judío es lo mismo que decía Adonai. Y él escucha lo que no quiere escuchar. Yeshua es Hamashiach. Jesucristo es el Mesías. Quizá pone la mano en la cabeza: ¿qué he hecho durante todo este tiempo? Y tiene su vida transformada. Y se entrega a este Cristo por toda su vida. Este Evangelio es de Dios, viene de Dios y tiene poder para transformar corazones. Bueno, primera enseñanza: el origen del Evangelio viene de Dios. Segunda enseñanza: ¿cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Antes de eso, me llama mucho la atención que un amigo mío, que fue misionero en Ghana, plantó 32 iglesias en Ghana, en África. Ghana no es más un pueblo no alcanzado. Hay iglesias presbiterianas allá. Los 2 pastores principales eran 2 hechiceros famosos que se convirtieron por un milagro de Dios, un fenómeno natural que Dios hizo ahí. Hay
Ustedes pueden, si quieren conocer esa historia, hay libros escritos del pueblo llamado Concomba o Concombas, como estos hombres llegaron al conocimiento de Dios. Y este amigo mío se llama Ronaldo Lidorio, es un antropólogo, un pastor presbiteriano. Él dice que el evangelio es supercultural, porque el evangelio define el hombre y no al revés. ¿Quién somos? El evangelio nos dice. No es el mundo, no es la política, no son los sociólogos, no es la filosofía. Es el evangelio quien dice quién somos. El evangelio es multicultural porque atrae personas de todas las culturas. Hubo una época que en CMP, Cristo mi Pastor, teníamos 39 nacionalidades representadas en un culto, una iglesia multicultural. El evangelio hace eso, atrae personas de todas las culturas. El evangelio es intercultural. ¿Por qué? Porque unifica personas de varias culturas en un mismo lugar. Jesucristo dijo que el mundo, al ver la unidad de la iglesia, porque somos uno, iba a creer que el Padre envió al Hijo. Somos uno. Entonces el evangelio ahora toma a las personas salvas y estas personas tienen comunión y son una sola iglesia. El evangelio es cultural porque el propio Jesucristo encarnado entra en la cultura. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que el evangelio es supercultural, sobrecultural. Y está bien, lo es. Yo mismo afirmé eso. Pero el cuidado es que el evangelio también entre en la cultura. Cristo, su ministerio público comienza a los 30 años. Él fue circuncidado. Él cumplió todos los procesos de la cultura. Si nosotros miramos eso, Pablo cuando está en el Areópago, él llega con mucho dolor, con rabia, con enojo, respetando la cultura. Cambia la metodología de prédica. Cuando Pablo predicaba a los judíos, partía del pacto, de la alianza, ahora él parte de la creación. ¿Por qué? Porque él entiende que el público cambia. Este evangelio es transcultural, porque es llevado de una cultura a otra. El evangelio sale, nosotros podemos pensar rápidamente, saliendo del viejo continente, llegando a Norteamérica, bajando a Sudamérica, por la obediencia de hombres y mujeres que entendieron que servir a Dios es algo para quien ama más a Él que a sus propias vidas. La iglesia presbiteriana llega acá en Valparaíso en 1844-45 con David Trumbo. El evangelio también es contracultural porque alcanza y transforma el hombre. Entonces, supracultural, multicultural, intercultural, cultural, transcultural, contracultural. Y cuando nosotros vemos el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias, buenas nuevas, novedades de una promesa antigua. En los profetas, desde Génesis, el propio evangelio, el primer evangelio está en Génesis capítulo 3 versículo 15, y por todas las escrituras del Antiguo Testamento está la promesa del Mesías, el Redentor, el Dios que viene a redimir a su pueblo. Entonces, ahora la segunda enseñanza que nos entrega el texto está en el versículo 3. ¿Qué es el contenido del evangelio? Acerca de su Hijo. El evangelio es acerca de Jesucristo. Donde la iglesia
no del cuerpo de doctrinas, no de nuestra denominación, no de los estándares de la reforma. Estas cosas son importantes. No de las banderas de la reforma, sola escritura, tota escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, sola Deo gloria. Estas cosas son importantes. Están en el Evangelio, pero no levantamos estas banderas como si fuera lo más importante. Nosotros predicamos a Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Se trata de Él. El Evangelio no es sobre nosotros, es sobre Cristo. Y nosotros escuchamos tanto Evangelio, Evangelio. ¿Cómo definen ustedes el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué significa evangelizar a una persona? A veces hablamos de conceptos, de cosas que utilizamos en las enseñanzas, con los niños, en los púlpitos, en las prédicas, en la escuela dominical, y no entendemos. Para evangelizar a una persona, para compartir el Evangelio, tenemos que contestar dos preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Ahí está el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 1, nos contesta. En el principio era el verbo, preexistente, eterno, no fue creado, siempre existió. Estaba con Dios y era Dios, divino. Todas las cosas fueron creadas por Él. Nada de lo que existe existiría si no fuera por Él, creador. En Él estaba la vida, Salvador. En un mundo que está muerto en sus delitos y pecados, la única posibilidad de redención se llama Jesucristo. Las tinieblas no pudieron en su contra. Victorioso. Ahí en Juan capítulo 1, los 5 primeros versículos hablan acerca de la identidad de Jesucristo. Si vamos a evangelizar a alguien, tenemos que hablar de estas cosas. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? La segunda parte. Vivió una vida perfecta. No fuimos salvos solo porque Cristo murió en la cruz. Esta es la segunda parte. Lo más difícil fue la encarnación. Lo más difícil fue vivir 30 años sin pecado. Eso se llama obediencia activa de Cristo. Y está la obediencia pasiva en la cruz. Cuando murió, cuando se entregó, cuando fue crucificado. Por su obediencia en toda su vida y su obediencia en la muerte, murió, pagó nuestra deuda, resucitó para nuestra justificación. Este es el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros? El contenido del Evangelio es acerca de su Hijo. Tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que hablar de Él. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tú y yo existimos por causa de Jesucristo. Todas las cosas que vemos, el mar, la creación, los pájaros, las montañas, es por causa de Jesucristo. El mundo se sostiene en la persona de Jesucristo. El propósito por el cual todas las cosas existen es Jesucristo. Antes que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, 20. La sangre destinada desde la eternidad ya estaba en la mente de Dios. Cristo es el pensamiento central en la mente de Dios Padre. Jesucristo. Por lo tanto, hablemos más de Él y menos de nosotros. De Él. No es sobre nosotros, es sobre Él. No a nosotros, a tu nombre y gloria, Señor. Por fin, hablamos acerca del origen del Evangelio, la naturaleza del Evangelio.
Hablamos acerca del contenido del Evangelio y terminamos hablando de los efectos del Evangelio. Resultado del Evangelio. ¿Qué resultado hay cuando el Evangelio es predicado y creído? Vemos en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cuál es el efecto del Evangelio? Transformación. Transforma corazones duros como el tuyo y el mío en discípulos de Jesucristo. Esta es una obra que durará toda la vida. Duele muchas veces. Porque somos pecadores. Y yo digo que Dios tiene una maquinita de moler se dice, creyente. Toma por el pie y va haciendo así. No, todavía no está bien, vamos otra vez más. El Señor corrige, el Señor moldea, el Señor perfecciona. Incluso cuando sufrimos, Dios es nuestro Padre. Y Él no perdió el control de nada. Él sabe lo que está haciendo. Es el único que conoce el fin desde el comienzo. Él sabe lo que está haciendo. Y por eso yo confío en Él. Y descanso en sus cuidados. Este Evangelio transforma. Este Evangelio... ¿Cómo? Pastor, ¿qué significa que el Evangelio transforma? Este Evangelio transforma de manera integral. Yo voy a hablar de 3 maneras, de 3 dimensiones. Este Evangelio transforma nuestras convicciones, la forma como creemos. Doctrina. ¿En qué creo yo? El Evangelio me transforma. ¿Cierto? Mente y corazón. La manera como creo. Pero el Evangelio también transforma mi comportamiento, la manera como actúo, ética. ¿Cierto? O sea, si el Evangelio entra en mi mente, en mi corazón, pero no transforma la manera que vivo, no hay Evangelio acá. Pero el Evangelio también transforma nuestra cosmovisión. La manera como veo el mundo y la manera como me veo en este mundo, mi misión. Y si ese Evangelio no es predicado de manera integral, sin transformar estas 3 áreas, mira los peligros que podemos llegar. Primero, podemos ser una iglesia con convicción, pero sin comportamiento. Una iglesia nominal. O podemos ser una iglesia con comportamiento, pero sin convicción. Una iglesia legalista. Y hay muchas por ahí. O podemos ser una iglesia con convicción y comportamiento, pero sin una cosmovisión. Es una iglesia infructuosa, se dice, que no da frutos, que no entiende su misión, que está perdida, que no se conecta. Pero cuando el Evangelio llega, transforma convicción, comportamiento, cosmovisión, ahí este Evangelio es utilizado por Dios para transformar otras vidas. Quiero concluir pensando en algunas cosas con ustedes. El instrumento de la salvación es la fe. La evidencia de la salvación es la obediencia. Es por eso que Pablo dice que por quien recibimos gracia y apostolado para obediencia a la fe. Los verdaderos discípulos de Cristo son obedientes. Los que me aman de verdad son los que guardan mis mandamientos. Estos son los discípulos de Jesucristo. El Evangelio transforma duros, pecadores miserables en discípulos de Cristo, como tú y yo. Jesús vivió la vida que deberíamos vivir y no fuimos capaces. Obediencia activa.
Jesús pagó la pena por la deuda que deberíamos haber pagado por nuestra vida rebelde que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos. Obediencia pasiva. Jesús completará esta obra en nuestras vidas en su regreso. Él completará esta obra. John Stott dijo algo impresionante. Las buenas noticias son el evangelio acerca de Cristo, según las Escrituras, para las naciones, para obediencia por fe, por causa del nombre, el nombre de Jesucristo. Interpretando Romanos capítulo 1. Leslie Newbegin dijo una cosa que hemos utilizado muchas veces aquí en la vida. Somos más pecadores de lo que pensamos. Mucho más pecadores de lo que pensamos. Pero somos mucho más amados de lo que imaginamos. Y todo a la vez. Yo soy mucho más pecador que pienso. Pero a la vez mucho más amado por Dios que pienso. Al mismo tiempo. Este es el Evangelio. Es un alivio cuando entiendo que no se trata de las cosas que yo hago o las que no hice, sino de las cosas que Cristo ya las hizo en la cruz por amor de mí. Este es el verdadero Evangelio. ¿Cómo crees? Te quería dejar dos preguntas finales. ¿Cómo crees que puedes ser más eficiente en la proclamación de este Evangelio? ¿Cuáles áreas de tu vida aún carecen, necesitan transformación del Evangelio? ¿Cuáles son las cosas urgentes en tu vida que necesitan ser abandonadas para que tú sigas avanzando en santificación? Para la gloria de Dios y para que este Evangelio sea vivo en tu corazón. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, por estos amados hermanos, Señor. Permita, Señor, que tú seas aquí glorificado siempre y que tu Evangelio fiel sea proclamado y que vidas sean verdaderamente transformadas. Y que Cristo sea aquí exaltado, que sea la persona más importante en cada reunión, en cada encuentro, en cada enseñanza. Que Cristo sea exaltado y glorificado. Glorias a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir el honor, la gloria, la adoración y la alabanza. Te alabamos y oramos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén.